Buenas noches con todas. Es un gusto para mí el poder estar con ustedes un jueves más aprendiendo de la palabra de Dios que siempre nos trae unas hermosas enseñanzas para la vida misma, para poder ponerlas en práctica el día a día. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy lindo que es transformados por los problemas. Y esta pues es una de las partes más difíciles, ¿no? De la vida cristiana, el hecho de entender a nosotros que aún siendo cristianos vamos a tener que pasar por pruebas, por dificultades. Es el hecho de ser discípulo de Cristo que nos hace inmune a las pruebas. No, ¿verdad? No el hecho de que estemos con, que digamos somos cristianos, nos va a decir, entonces ya no vas a tener pruebas, porque estas y las tribulaciones de la vida siempre van a estar. O te vas a preguntar por qué un Dios bueno y amoroso me permite pasar por este cáncer, por qué me permite pasar por esta enfermedad incurable, por qué me permite pasar por este divorcio. O por cuántas cosas más que nos pasan a los cristianos, al igual que le pasa al resto de las personas. A todos nos pasa igual, ¿no es cierto? Entonces, por todas estas cosas, como la muerte de un niño, enfermedades y daños a nosotros mismos muchas veces, o a nuestros seres más queridos. ¿Quién no ha pasado por todo esto? Dificultades financieras, preocupaciones, temores, etcétera. Así que ciertamente si nos amara, dicen las personas, ¿no? Quitaría todas estas cosas de nosotros, no nos permitiría que pasemos por todo esto. Después de todo, no significa el amarnos que Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas, ¿verdad? Les cuento que no es así. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos. Eso sí es verdad. Y que todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para nuestro bien. Eso dice la palabra, ¿no es cierto? Y eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para nosotras las que creemos en Cristo, todas las pruebas, enfermedades, problemas, tribulaciones deben tener un propósito divino. Me estoy acordando en este momento una historia, la historia de unos mineros chilenos que se quedaron atrapados bajo tierra. Me parece que era 70 metros o 70 metros bajo tierra en una mina. Y pues la tierra ya les bloqueó las salidas y quedaron ahí atrapados. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos apenas tenían una cajita de galletas y me parece que solo tenían un poquito de agua, la cual compartían cada día una galletita cada uno para poder sobrevivir y, y un bocadito, dos bocaditos de agua para poder resistir. Pero iban pasando los días y se iban desesperando. Iban viendo que era muy probable que ellos no salgan de ahí vivos. Empezaron a ver a la muerte muy, muy cerquita de ellos, ¿verdad? Empezaron a verle a la muerte ahí. Y entonces empezaron a llorar, a desesperarse. Y ahí se acordaron de Dios y empezaron a orar también.
Y como ya no les quedaba mucho tiempo, según ellos, ya estaban viviendo una agonía, empezaron a confesarse los unos a los otros las cosas malas que habían hecho. Ya como decir, ya que, ya nos vamos a morir ya de una vez, ¿no es cierto? Entonces empezaron a uno a otro a confesarse, a orar, a clamar a Dios por el perdón de los pecados y cada uno de ellos iba hablando con franqueza, exponiéndose ante los demás todo lo que habían hecho y pidiendo perdón a Dios. Esta dificultad, este problema que ellos tuvieron, que vieron muy de cerca la muerte, les permitió que acercarse a Dios. Habían unos que eran hasta ateos, pero en ese momento ya no eran ateos. Ya todos y cada uno se pusieron en las manos de Dios. Y poco tiempo después de eso, hicieron unos túneles internos por donde por un huequito les pasaban agua y alimento y poco a poco les iban desenterrando hasta que finalmente los sacaron de allí. Y fue pues mundialmente la noticia. Y cuando salieron, otra vez se olvidaron de Dios. Pero muchas veces, ¿a qué voy yo? Que muchas veces nosotros necesitamos de ese tiempo de dificultad, porque esos problemas son los que nos ponen más cerca de Dios, nos hacen tomarle en cuenta y ver nuestra vida como lo que es, temporal. Si todos y cada uno de nosotros miraremos la vida como es, aquí es temporal. Tenemos una vida eterna allá, pero tenemos que preparar para esa vida eterna acá. Y entonces, a lo que yo iba con esta historia es que necesitamos acercarnos al dolor, acercarnos a la dificultad, a los problemas, para que podamos acercarnos también a Dios. Así que alguna vez te has preguntado, ¿cómo puede transformar esos problemas y tribulaciones en crecimiento y madurez espiritual? Pues sí, mi hermana. Todo esto, el dolor, las dificultades, son una parte que no podemos evitar. Son parte de la vida. Y no porque somos cristianas, eso va a pasar saltando de nuestra vida. No es así. Pero lo que realmente importa es cómo los vamos a enfrentar y por qué aprendemos de ellos. ¿Qué es lo que, qué enseñanza me trae este problema, esta dificultad? ¿Por qué? ¿Para qué? En lugar de preguntarle a Dios, ¿por qué me has dado esto? Preguntémosle, ¿para qué? ¿Qué parte de mi carácter quieres tú moldear, Señor? Así que exploraremos qué es lo que Dios nos dice al respecto y cómo podemos confrontar ciertas situaciones difíciles y encontrar un propósito más profundo en medio de esas adversidades. Así que prepárate, mi hermana, para descubrir el poder transformador que tiene el sufrimiento y cómo podemos utilizarlo para alcanzar nuestro crecimiento espiritual. Una científica, Madame Guyon, decía que el fuego del sufrimiento
hace relucir el oro de la consagración. Repito, el fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. En 2 Corintios 4:17 nos dice, pues los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen la gloria, una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es decir, mi hermana, esa gloria que Dios tiene atrás de cada sufrimiento es mucho más valioso que el sufrimiento que hemos padecido, que hemos acabado de padecer. Entonces, Él se vale de esas circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Y en efecto, Él depende más de las circunstancias para hacernos más como Jesús que de nuestra lectura de la Biblia, que de estar yéndonos a la iglesia toditos los domingos y todos los jueves a las mujeres sabias. Él, a través del sufrimiento, extrae de nosotros mucho más allá de lo que nosotros podemos aprender cada semana. Y la razón es obvia. ¿Por qué? Porque enfrenta circunstancias 24 horas al día. Cada día a veces hay alguna situación que tenemos que enfrentar. Y Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en este mundo. En Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Qué pena decirte, mi hermana. Pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que más allá de la aflicción, tenemos esa gloria eterna que Dios nos trae. Y nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento. Qué lindo que fuera así, ¿no? Porque los millonarios dirían, no, pues yo tengo miles de dólares. Los narcos que tienen por cuartos enteros los dólares. Ah, no, para mí el dinero yo compro para no tener sufrimiento. Mentira. Nadie puede evitar el sufrimiento, nadie puede comprar la paz. Y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. Porque Dios mismo dijo que en la vida tendremos aflicción. La vida es una serie de conflictos. Cada día, cada vez que logramos solucionar un problema y que ya dijimos, ya por fin solucionado, ahí nos viene otro que está esperando para ocupar el lugar del problema que ya se fue. Y otra vez tenemos otro problema por qué orar, por qué estar pendiente, por qué preocuparnos. No todos son grandes problemas, pero todos son significativos en el proceso del crecimiento que Dios tiene para nosotros. A algunas personas sí les viene problemas muy grandes, ¿verdad? Y otras personas cada día tienen un problema, aunque más pequeños, pero todos, nadie nos libramos de, de los problemas. Y en Pedro 4:12 nos dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. No es nada extraño porque problemas hay siempre. Pedro nos asegura que los problemas son normales, que eso siempre los vamos a tener. Entonces, si siempre vamos a tener problemas, vamos a tener que también entender cómo tratar esos problemas. Y Dios usa los problemas para acercarte más a Él. Lo que sucedía con estos mineros.
chilenos, ¿se acuerdan? Cuando ellos veían que ya no hay más allá, ahí es donde más se acercaron a Dios. Y en Salmos 34:18 dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los que tienen el espíritu aplastado, deshecho muchas veces. Y ahí está Dios, como está en la foto, ¿verdad? Cuando estamos así, decaídos, Él está a nuestro lado. Y es cuando más cerca de nosotros está. Así que nuestras experiencias de adoración más profunda probablemente ocurran en los días más tristes y más oscuros, cuando nuestro corazón está destrozado, cuando nos sentimos abandonados, cuando ya no tenemos más opciones como los mineros, cuando el dolor sea enorme y solo te quede recurrir a Dios. Y durante el sufrimiento aprendemos ¿a qué? Aprendemos a orar, a pronunciar nuestras mejores oraciones, nuestras oraciones más sentidas, más auténticas y más sinceras con Dios. Y cuando estamos sufriendo, no tenemos energía para oraciones superfluas. Señor, te pedimos que bendigas estos alimentos, gracias. No, no es así nuestra oración cuando tenemos problemas, ¿o sí? Ahí sí, pues le entregamos con el corazón entero, ¿verdad? Con lágrima y moco, ¿no es cierto? Entonces, Johnny Erickson Tada dice, cuando la vida es color rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de él. Pero solo durante el sufrimiento lo conocemos. ¿Ven lo que dice la última parte? Pero solo durante el sufrimiento lo conocemos. En los momentos de sufrimiento aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos conocer de otra manera. Es más, yo he tenido discípulas que han conocido de Dios justamente en un velorio, cuando ha fallecido algún familiar. Ahí se han acercado a Dios, en esos momentos de tristeza y de dolor. Ahí se han acercado a Dios. Entonces te has preguntado, ¿por qué Dios permite los sufrimientos? Mira, me estaba acordando en esta semana, estábamos mirando la vida de Pablo. Y yo, justamente el día de ayer que teníamos la reunión, estaba pensando y decía, para Dios hubiera sido súper fácil hacer un clic en los dedos y no permitir que Pablo pase por tantas tribulaciones como pasó. Encarcelado, amarrado, perseguido, náufrago 3 veces, preso injustamente. Le quisieron matar en varios pueblos. Mira, para Dios hubiera sido súper fácil y decir, no, pues Pablo, imagínate la obra que está haciendo para Dios y no le voy a mandar un sufrimiento. No, 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 yo le voy a evitar el sufrimiento. ¿Dijo eso Dios de Pablo? No, permitió que le pasara todo eso. No nos vayamos más allá. Jesús, su Hijo, unigénito. ¿Qué pasó con él? Él con lágrimas de sangre le pidió al Padre y le dijo, si tú permitieras que pase de mí esta copa, se refería al sufrimiento que iba a padecer, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó? Fue
y murió en una cruz. ¿Dios le quitó el sufrimiento a Jesús? No. ¿Y tú crees que ni a Pablo siendo Pablo, a Jesús siendo su hijo, no les quitó el sufrimiento? ¿A nosotros nos va a quitar el sufrimiento? No, porque no todo es de color de rosa. Mira, ya tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos habla que a grandes hombres de Dios, como acabamos de ver, y a muchos más, con una fe inquebrantable, les ha pasado cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, José. ¿Pudo Dios haber evitado que se fuera a la cárcel, ¿no? Que a Daniel lo pusieran en el foso de los leones. Mira aquí le tenemos en Génesis 39, 19, 21, que dice que Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí y era totalmente inocente. Era una trampa de la mujer de Potifar. Y Dios pudo haber permitido que se sepa la verdad y que él no vaya a la cárcel. No lo hizo, permitió que José vaya a la cárcel. En Daniel 6, 16 al 23, también vemos el ejemplo de Daniel, ¿no? Que el rey Darío, presionado por un decreto que él mismo firmó, sin darse cuenta de la trampa, se ve obligado a arrojar a Daniel al foso de los leones por seguir orando a Dios. Antes de sellar la piedra, le dice a Daniel que espera que su Dios lo salve. Asimismo, Dios pudo haber hecho, imagínate que a Daniel lo pusieron ahí en el foso de los leones por orar a Dios. Es decir, no estaba haciendo nada malo, estaba orando a Dios. Y Dios permitió que lo metieran en el foso de los leones. Pero tanto el uno como José como Daniel, igual, bueno, si ustedes se ponen a leer sus historias, finalmente fueron con un propósito divino. Por alguna razón, Dios mandó esas dificultades a esos grandes hombres de Dios. Igual a ti y a mí y a todas de cada una de nosotras, Dios nos pone pruebas. Pasemos esa prueba con fe, confiando en el Señor. No miremos al problema, no le digamos a Dios qué grandes problemas tengo, Señor. Dile a tu problema qué gran Dios que tienes tú, que es mucho más grande que tu problema. Aquí vemos en Jeremías 38:6 que dice, entonces los jefes fueron a atraparme, primero me ataron con sogas y luego me bajaron hasta el fondo de un pozo, el cual estaba en el patio de la guardia y pertenecía a Malquías, el hijo del rey. Como el pozo no tenía agua sino barro, me hundí por completo. ¿Y por qué le metieron en el foso a Jeremías? Por decir la verdad. Tampoco era nada malo. Y en 2 Corintios 11:25 dice que 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. Este fue Pablo. Mira, Pablo naufragó 3 veces, Jeremías lo echaron en una mazmorra. ¿Más ejemplos? ¿Eh? Más ejemplos. Entonces miremos aquí en Jeremías 38:6 que dice que el rey Nabucodonosor manda construir una estatua de oro gigante y ordena que todos se postren ante ella.
Cuando suene la música, Sadrach, Mesach y Abnego, tres judíos, se niegan a adorarla por fidelidad a Dios. Furioso el rey los amenaza con lanzarlos a un horno ardiente, pero ellos responden que su Dios puede salvarlos. Y aunque no lo haga, no adorarán a la estatua. El rey ordena calentar el horno 7 veces más de lo normal y los arroja atados dentro. El fuego mata a los soldados que los llevan, imagínate. Y para sorpresa de todos, los tres caminaban ilesos, como en un centro comercial, dentro del fuego, acompañados por una cuarta figura que era semejante a un hijo de los dioses. El rey los llama a salir. Comprueba que no tienen ni una quemadura ni olor a humo y termina alabando, perdón, al Dios de ellos. Así que estos tres jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego, pero no lo hizo. Dios permitió que estos problemas sucedieran y como resultado, esas circunstancias acercaron a cada uno de ellos a Dios. ¿Por qué? Porque vieron su poder de primera mano. Y los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él, más que de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto o has tenido un milagro de Dios en ti o en una persona cercana? ¿Cómo no creer en Dios cuando nosotros podemos ver, palpar un milagro de Él? Por supuesto que nos acerca más a Dios. Por supuesto que crece nuestra fe. Por supuesto que no nos va a quitar nadie la idea de que fue Dios el que hizo ese milagro. ¿Y cómo estos tres hebreos, después de lo que les pasó, van a dudar que existe un Dios? ¿Van a dejar de adorarlo? Nunca, ¿verdad? Aquí vemos en 2 Corintios 1:9. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y vimos lo inútiles que éramos para escapar. Por eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en manos del único que podía salvarnos, Dios. Cuando ya estamos al borde de la muerte o cuando ya estamos al final y no vemos salida para nuestro problema, nunca vas a saber que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Repito, anótalo. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Solo me queda confiar en Dios. Yo he oído esa frase. Cuando ya no tienes nada más, dices, solo me queda confiar en Dios. Así que sin considerar la causa, ninguno de tus problemas podrían suceder si Dios no lo permite, porque Él lo permite. Todo lo que te pasa como hija de Dios es filtrado por el Padre y Dios piensa usarlo para tu bien, aun cuando la intención del diablo o Satanás y otros a tu alrededor sea conseguir tu mal. Pero Dios es el soberano, amén, que todo lo controla. Los accidentes son solo incidentes en el buen plan que tiene para ti Dios. ¿Lo crees? Así que como todos los días de tu vida se escribieron en el calendario de Dios desde antes que nacieras, déjame decirte,
Y aquí vemos en Salmo 139:16 que dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo voy a vivir o viviría. Lo habías anotado en tu libro. Todo lo que te pasa, mi hermana querida, tiene significado espiritual. Dios ya lo vio, ya lo, ya estuvo ahí, como en todas las cosas. El propósito final de Dios es que seamos transformadas más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y en Romanos 8, del 28 al 29 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Para qué? Para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces ese es el propósito de Dios. En ese propósito estamos nosotros mirando, ¿verdad? Que Él quiere que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Y esta es la meta de todo cristiano y tiene que ser nuestra meta. Y todo en la vida, incluyendo las pruebas y las tribulaciones y las enfermedades y los dolores y todo, está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de la santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir para su gloria. Se explica la manera en que las pruebas logran esto. Y en Primera de Pedro 1:6-7 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la fe del verdadero creyente se refuerza mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y que va a durar para siempre. Así que, mis hermanas, cuando tengamos pruebas, no te aflijas tanto. Este es uno de los pasajes bíblicos más mal citados y mal entendidos de la Biblia y hoy lo vamos a entender bien porque lo vamos a analizar punto por punto. Romanos 8:28-29, ¿no? Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Así que lo vamos a analizar esto. ¿Dios hace que todo suceda como yo quiero? Es decir, Dios es nuestro muchachito de los mandados al que le mandamos a hacer las cosas que yo quiero. No, Dios no hace que todo suceda como yo quiero. Obviamente no. Tampoco dice Dios hace que todo suceda para tener un final feliz sobre la tierra. No, esa no es la meta de Dios. Eso tampoco es verdad. Hay muchos finales infelices sobre la tierra. Y vivimos en un mundo caído. Solo en el cielo se hace todo perfectamente como Dios quiere. Por eso se nos dice que oremos. En el Padre Nuestro, ¿de qué es lo que decimos? Hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra, ¿no es cierto?
Y para entender cabalmente Romanos 8, 28, 29, vamos a considerar este versículo que estamos mirando en la pantalla, frase por frase. Sabemos, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra esperanza en los tiempos difíciles no se basa en el pensamiento positivo, la expresión de buenos deseos o en un ser optimista ahí naturalmente. No, es una certeza basada en las verdades siguientes, que Dios tiene el control completo de nuestro universo y que nos ama. Eso quiere decir que sabemos, tenemos esa firmeza, tenemos esa seguridad, sabemos, ¿verdad? Lo siguiente que dice es que Dios dispone. Hay un gran diseñador detrás de todo. Tu vida no es el resultado de una opción aleatoria, el destino o la suerte. Hay un plan maestro. La historia es su historia. Dios ejerce su influencia. Nosotros cometemos errores, pero Él nunca comete errores ni se equivoca. Dios no puede equivocarse porque es Dios. Como decía una vez Peter Albeiro, que Dios no puede decir, y ahora, Dios mío, ¿qué hago? Porque Él es Dios. Entonces Él no puede equivocarse. Lo siguiente que dice es todas las cosas. El plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa, incluyendo tus errores, tus pecados, tus heridas, tus enfermedades, las deudas, los desastres del marido, la suegra, el divorcio y la muerte de los seres queridos. Dios puede producir algo bueno del peor mal. Ya lo hizo en la cruz. La siguiente palabra es para. No separada o independientemente. Los acontecimientos de tu vida obran juntos en el plan de Dios. No son actos aislados, sino partes interdependientes, es decir, una con otra se unen, ¿no? Del proceso para hacerte como Cristo, para hacer un pastel. Tienes ahí harina, sal, huevos crudos, azúcar y aceite. Pero si comes por separado cada uno de los ingredientes, es terrible. Incluso, bueno, es terrible. Pero si les cocinas, les horneas, les elabores bonito, se vuelve un delicioso pastel. Así mismo son todos nuestros problemas en las manos de Dios. Todas tus experiencias tristes y desagradables, Él las mezcla para el bien y hace para ti algo delicioso, algo bueno. Entonces aquí la siguiente es el bien. Esto no dice que todo en la vida sea bueno. Mucho de lo que pasa en nuestro mundo es vil y malo, pero Dios se especializa en producir algo bueno de todo lo que nos pasa. En el árbol genealógico oficial de Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 1 del 1 al 16, en la vida de Jesús hay cuatro mujeres en la lista. Una fue Tamar, la otra Raab, la otra Ruth y la otra Betsabé. Tamar, ¿qué hizo Tamar? Sedujo a su suegro para quedar embarazada. Lindo, ¿verdad? No era algo bueno. Raab, ¿qué era Raab? Raab era una prostituta. ¿Estaba bien? No, ¿verdad? ¿Quién era Ruth? Ruth ni siquiera era judía, no era de la nata y crema de la sociedad. No, ella no era ni judía. Y además quebrantó la ley casándose con un hombre judío. Betsabé, ¿qué hizo Betsabé? Cometió adulterio con David y encima resultó ser un asesino del marido de ella. Miren, estas mujeres no se
destacaban precisamente por una buena reputación, ni un buen testimonio, ¿no es cierto? Pero Dios produjo lo bueno de lo que era malo. Y Jesús vino de ese linaje. El propósito de Dios está por encima de nuestros problemas. Miren, Él cogió esas cuatro mujeres y de ahí decidió que nazca su hijo. Es una, como decirte, pues está dándonos un ejemplo de que no nos fijemos en esas cosas, porque Él puede hacer algo bueno de lo malo. El propósito de Dios está por encima de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestros problemas. No te sientas nunca chiquitita y decir, no, es que a mí no me va a usar porque soy demasiado pecadora. Imagínate tú todo lo que hizo con estas mujeres, de nuestro dolor o incluso de nuestro pecado. Él produce algo bueno. Lo siguiente dice, de quienes aman a Dios, los que han sido llamados. Esta promesa es maravillosa, ¿verdad? Es solo para los hijos de Dios, las hijas de Dios. ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? No es para todos, no es para todas. Las cosas obran para el mal de los que viven oponiéndose a Dios e insisten en hacer lo que quieren hacer. Pero para nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien. Y finalmente dice, de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene? Que seamos a imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida, lo permite para cumplir con ese propósito. Ahora, ya hemos visto por qué los problemas están ahí y no nos podemos deshacer de ellos. Ahora vamos a ver cómo forjar un carácter semejante al de Cristo. Somos como ese diamante cuando sale de la tierra en bruto, es una piedra que si le ven las personas no le dan valor, pero cuando son talladas, sale un hermoso, una hermosa piedra, ¿verdad? Un diamante precioso, valiosísimo. Nosotros somos como esa piedrita que tenemos que ser talladas muchas veces con martillo y cincel, que son los problemas y las adversidades que nos pasan. Y si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, pues Dios va a usar un mazo, algo más fuerte. Y si no entendemos y no hemos aprendido, realmente somos tercas y no hemos entendido por qué, para qué nos mandó ese problema Dios, Dios va a utilizar un taladro y empleará cualquier cosa que tenga que usar. Todos los problemas que necesite usar para darte esa oportunidad, para forjar tu carácter. Y cuanto más difícil sea, mayor será el potencial para construir el músculo espiritual y la fibra moral. Pablo dijo en Romanos 5 del 3 al 4. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que si aprendemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado del corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Lo que pasa fuera de nuestra vida no es tan importante como lo que sucede dentro. Las circunstancias son temporales,
Yo siempre digo, cuando hay una nube negra en el cielo, siempre el sol está detrás. Y esa nube no va a quedarse para siempre ahí. Entonces, las circunstancias son como esa nube negra. Va a irse, va a pasar. Es temporal, pero nuestro carácter, ese va a perdurar para siempre. Así que a menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de una refinería de metales que funde las sustancias para quitar las impurezas. Pedro dijo en primera de Pedro 1:7, estos problemas vienen a demostrar que su fe es pura. Esta fe vale mucho más que el oro. A un platero le preguntaron, ¿cómo sabe usted cuando la plata es pura? Él contestó, cuando me veo reflejado en ella. Tiene que brillar y tiene que verse el reflejo en ella. Así que una vez que ha sido refinado por las pruebas, la gente puede ver reflejado ¿a quién? A Jesús en ti. Cuando veas reflejado a Jesús en ti, has superado esa prueba. Santiago nos dice en Santiago 1:3, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces, ya que la intención de Dios es hacerte como Jesús, te llevará a través de las mismas experiencias que atravesó Jesús para hacerte como Jesús, incluida la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo y muchos otros problemas. Y la Biblia afirma que Jesús en Hebreos 5 8 9, ¿qué es lo que nos dice? Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que obedecen. Entonces, ¿por qué habría de eximirnos Dios de lo que Él mismo le permitió experimentar a su propio Hijo? Romanos 8:17 nos dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente compartiremos con Él la honra que recibirá. Los problemas no producen automáticamente los resultados que Dios quiere. Muchas personas se vuelven amargadas con el sufrimiento, con el dolor, con lo que les pasa. Ay, es que yo, ay, y se ponen a ver su amargura, ¿verdad? Pero en vez de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Es mejorar, porque si nos ponemos a quejar, nunca vamos a crecer. Tú tienes que responder de la manera en que Jesús lo hubiera hecho. Recuerda que el plan de Dios es bueno para ti. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y en el corazón tiene presente nuestros mejores intereses. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 29:11, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para tu mal, sino para tu bien. Voy a darte un futuro lleno de bienestar, te está diciendo Dios hoy, en este momento. Y José entendió esta verdad cuando le dijo a sus hermanos, ¿se acuerdan todo lo que él pasó? Y le dijo a los hermanos que lo habían vendido como esclavo y todo lo que le hicieron. En Génesis 50:20, ¿qué es lo que dijo? Sin embargo, José los tranquilizó
Y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. ¡Qué corazón de José! A pesar de todo lo que ellos le hicieron, no guardaba rencor, no se puso mal, ¿verdad? Sino que con toda calma les perdonó y les hizo bien. En Isaías 38:17 nos dice, fue por mi propio bien que yo pasé ese tiempo tan difícil. Entonces, él se refería a una enfermedad mortal que tenía, ¿no? Y pasó un tiempo realmente muy difícil cuando le dio esa enfermedad y le pidió a Dios más tiempo de vida y Dios le concedió. Entonces, ¿cómo enfrentamos los problemas con Cristo? Siempre que Dios te diga no, perdón, a tu pedido de alivio, recordemos esto en Hebreos 12:10. Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más santa manera. Así que es vital que te concentres en el plan de Dios, no en tu dolor, no en tu problema, no en tu aflicción, no, en el plan de Dios. Así es como Jesús soportó el dolor de la cruz, mirando arriba, no abajo. Y así se nos insta a seguir ese ejemplo de Jesús. En Hebreos 12:2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Si nuestra mirada está en Jesús, no en el problema, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Corrie ten Boom dice, si miras al mundo, te afligirás. Si miras tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, reposarás. Hermoso, ¿verdad? Esta persona era una señora que vivió en un campo de concentración nazi y explicó el poder del pensamiento positivo. ¿Pueden, por favor, Eli, ayúdame a hacerles leer estos versículos porque se me dañó la garganta? Ahorita voy a tomar agüita Claro, hasta que puedan mirar y ya regreso. claro, ya mi Mari, con gusto. Bueno, entonces vamos a leer un poquito aquí acerca de los versículos. No sé si mi Silvita Pérez, que está por ahí, me puede ayudar leyendo el primer versículo que dice Hebreos 11:26. Ya. Hebreos 11:26. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Ujú. ¿Continúo? Sí, no, vamos a ir una por una. Gracias, mi Silvita. Vamos a ver para participar todas. Y luego María nos va a explicar acerca de qué se trata cada uno. Son ejemplos que también se encuentran en la Biblia y nos enseña el Señor también cómo podemos enfrentar los problemas y cada uno nos detalla exactamente qué situación es la que se ha presentado. Gracias, mi Silvita. Ahora, mi Silvita Jarre, si me puede ayudar con el segundo versículo que dice 2 Corintios 4:17. Amén. Problemas presentes son bastantes, pequeños y no durará mucho tiempo. Producen para nosotros una gloria inmensamente grande que durará para siempre. Gracias. Segunda de Corintios 4:17. Amén.
Amén. Gracias, mi Silvita. Muchísimas gracias. ¿Y quién está más por ahí que nos ayude? Tal vez Margarita también, si es que nos puede ayudar leyendo Romanos 8, 17 y 18. Si es que la avanza a leer. Entonces, ¿se encuentra tal vez Margarita ahí? No, no creo que no está. Pero bueno, Romanos 8, 17 y 18 nos dice, si hemos de compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. Muy lindos, muy lindos Gracias, mi versículos Eli. de Mari. Así es, ¿no? Entonces, nuestro enfoque necesitamos determinar esos sentimientos. El secreto de la paciencia es recordar que nuestro dolor es temporal, pero la recompensa que tiene Dios para nosotros es eterna. Como vimos en Moisés, que soportó una vida de problemas. Imagínense ustedes llevar al desierto miles de personas y todavía problemáticas. ¿Cómo sería esa vida, pobrecito Moisés? Pablo, que resistió las penalidades de la misma forma, ¿no es cierto? Como ya hemos visto hace un momentito los ejemplos de Pablo. Entonces, no tenemos que ceder ante el pensamiento a corto plazo. Lo que me está pasando este momento es que mi problema, es que mi problema. No, mi hermana querida, mantengamos nuestra mirada enfocada en el resultado final, no en lo inmediato, en lo final, ¿no? Así que niégate a darte por vencida. Sé paciente, persistente. La Biblia nos dice en Santiago 1 del 3 al 4, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Mira lo que dice, resistir hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. La formación del carácter es un proceso lento. Siempre que tratemos de evitar o eludir dificultades de nuestra vida, hacemos un cortocircuito en el proceso. Así que tampoco hagas eso con tus hijos. No les cortes las dificultades a tus hijos, déjales que trabajen para que salgan de las dificultades ellos. No les hagas las tareas, déjales que ellos aprendan. Tú ya pasaste cuarto grado. Ellos tienen que pasar. Así que retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor. El tipo de dolor sin sentido que acompaña la negación y la evasión de los problemas. Así que cuando asumes las consecuencias eternas del desarrollo de tu carácter, no pronuncias tanto oraciones del tipo, consuélame, apóyame, quítame este dolor, quítame. No, llorando, a moco tendí, ayúdame a sentirme bien. No, sino que tus oraciones serán más bien, adáptame, déjame entender lo que tú quieres. Usa esto para hacerme más como tú, Señor. Sabrás pues que en este proceso de maduración, cuando empieces a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, en las más confusas, en las más difíciles y aparentemente complicado que tengas en la vida, si estás enfrentando un problema ahora mismo, no le preguntes a Dios, ¿por qué a mí? No, pregunta en cambio, ¿qué quieres que aprenda de esto, Señor? Y después de eso, confía en Dios.
Pon tu fe en Él, tu mirada en Dios, haciendo lo que es correcto, ¿no? No te des por vencido o por vencida. Crece, madura. Y ahora te voy a hacer una pregunta que queda para que conversemos. ¿Qué problema en la vida te ha permitido crecer más? ¿Mm? Ahora sí quiero escucharles. ¿Qué problema en la vida te ha permitido crecer más? Compártenos, cuéntanos. Abre tu micrófono. Muchas gracias, Eli. Puedes quitar la grabación, por favor.